Las consecuencias pueden ser mortales, ¿no? Hay gente que puede morir a partir de una información falsa, de un medicamento que no es tal o de un producto que no sirve para determinada cosa. Entonces, en realidad, no hay tanta ciencia para combatir. Creo que la gran herramienta es instalar la capacidad de dudar y de cuestionar qué es la información, quién te envía la información, para qué te envía la información. Hola a todas y todos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE. Soy Carla Gamberini, especialista en innovación educativa y directora de Más Educación PE. En esta temporada hablaremos de innovación, diversidad y retos de la educación en el Perú, acompañadas de expertas y expertos que enriquecerán la discusión y esperamos tener tu participación también. Hoy hablaremos de la educación a través de los medios y la crisis que estamos viviendo de las noticias falsas o fake news. Hoy en día nos educamos a través de los medios, aunque no seamos conscientes, y estamos expuestos a diferentes tipos de información. Para conversar del tema, hoy tenemos como invitados a Julio César Mateus, docente investigador de la Universidad de Lima. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Carla, gracias. Es un gusto tenerte aquí. Y también tenemos a Paola Ugaz, quien es periodista y editora de Nativa TV. Bienvenida, Paola. Gracias, hola Carla. Un gusto tenerlos a ambos aquí. Hoy recibimos tantos tipos de información en las noticias y en los diferentes medios. Entonces, por ejemplo, ¿no? Durante la crisis del COVID-19 recibíamos esta información de que si nos vacunábamos nos iban a insertar chips 5G y íbamos a quedar, no sé, de alguna manera manipulados por estos chips. Todo esto es una colección de información que nos está educando, así no lo sepamos, y lamentablemente no siempre son noticias validadas o no siempre es información, sí, efectivamente corroborada. Entonces, Julio, quería comenzar porque nos expliques y nos cuentes qué es la educación a través de los medios, cómo entendemos esta educación y cómo afecta efectivamente a las personas la información que reciben. Mira, partimos de la premisa de que estamos rodeados por medios de comunicación. Medios que ahora tienen una serie de particularidades, como que cualquiera pueda producir información. Entonces, si antes hablábamos de los medios de comunicación como estas organizaciones complejas, con editores, directores, productores, en fin, todo un conjunto de componentes que de alguna forma garantizaban filtros de calidad de la información, hoy yo puedo sacar mi celular y puedo transmitir información que puede llegar a un público variado y que puede ser tomada como una referencia, un punto de vista. En ese sentido, si estamos rodeados por medios y cualquiera puede producir información, es más urgente que nunca formarnos sobre los medios de comunicación. Cuando decimos formarnos sobre los medios, nos referimos a conocer un poquito más de cómo funcionan, cómo se financian, qué es un contenido. ¿Por qué? Porque hay aspectos éticos que si no se trabajan desde los primeros años de formación en la escuela, ¿dónde uno los aprende? Entonces, todo nuestro aspecto de producción de información es bien intuitivo. Yo voy a ser influencer, miro influencers, entonces hablo como ellos, me dirijo como ellos, pero sin haber reflexionado sobre cuál puede ser el impacto de las cosas que digo. Entonces, en ese sentido, hace muchísimos años, la UNESCO, por ejemplo, impulsa un concepto que es el de la alfabetización mediática, que tiene que ver con trabajar con los medios de comunicación como objeto de estudio, estudiar sobre medios de comunicación en la escuela. Esa es la idea de la educación mediática, alfabetización mediática o educación sobre los medios, ¿no? Claro, entonces esto quiere decir que si yo, por ejemplo, veo un influencer en TikTok hablándome de cierto tema o veo en las noticias a un reportero hablándome de cierto tema, ¿ya estoy aprendiendo de ellos? Bueno, sin duda, tú lo has dicho, ¿no? El aprendizaje es inconsciente porque los medios que nos rodean son actores educativos. Yo no entro en la polémica de si un medio o si un programa o si un contenido debe o no educar. Esa es una discusión interesante. Yo creo que como consecuencia educa, ¿no? Bien o mal.
Y entonces saber lo que son los medios y los impactos que tienen es tarea del sistema formativo, ¿no? El sistema educativo. Lo que pasa es que eso está pasando como por el costado. Los medios de comunicación hoy para el sistema educativo son una suerte de satélites que orbitan por allí, pero no discutimos sobre nuestras dietas informativas, no hacemos un diagnóstico de qué noticias vemos, cómo tomamos decisiones a partir de la información que recibimos. Entonces la gran preocupación es por qué esto no está siendo parte de la discusión en las aulas. Exacto. Pau, y en este sentido, ya que en verdad aprendemos, queramos o no, o debamos o no, aprendemos de los medios de comunicación, quería conversar contigo que nos expliques un poco qué es lo que está pasando con las noticias falsas o las fake news. ¿Realmente estamos viviendo una crisis de fake news o de noticias falsas en el país? De repente nos puedes explicar un poco cómo entender este problema de las noticias falsas. Las noticias falsas son tan antiguas como las noticias que circulaban en las comarcas. Digamos, tú puedes lanzar rumores y te sirven para liquidar opositores, digamos, eso siempre ha existido, hayan redes sociales o no. Entonces, ¿qué hacen los medios? Los medios procesan información, confirman si es verdad o no, y distinguirlo de lo que se hace en redes sociales. O sea, en redes sociales, que es una herramienta, por supuesto, maravillosa, pero en general la influencia de las redes sociales en nuestra cultura y en la cultura mediática es como una suerte del refrán, ¿no? La carne sale con hueso, ¿no? Todos pueden publicar, todos pueden decir cosas, todos pueden, pero en nuestro caso, en el caso de los medios de comunicación, en muchos aspectos constituyó un abaratamiento de lo que es ser periodista, ¿no? Con internet ya entonces pongo a 3 o 4, estos chicos me suben 90 noticias al día, le pongo, no sé, pues un buen clickbait, lo vendo. Y la redacción como tal, como una escuelita, donde yo aprendí a hacer periodismo, por ejemplo, en la revista Caretas, desapareció del mapa. Y eso para mí sí me fue una pena porque uno aprende a ser, o sea, es un oficio, es como ser albañil, es como ser ebanistero, eso es ser periodismo. Entonces eso se perdió y creo que ahorita hay una ola dentro de los medios de comunicación en los cuales, digamos, estamos ahí trabajando junto a Raúl Tola, de que sea una escuelita, formar a los chicos, decirles que es importante la educación, porque sin educación vamos muertos. Entonces creo que eso más o menos creo que responde un poco en lo que estamos, pero en general en la cocina hay una cosa que se llama slow food, que surgió después del tema de fast food. Bueno, nosotros también estamos en eso. Slow news es contar la historia, demorarte, no hay ningún problema si te demoras y publicas después, pero lo que tú publicas está, digamos, nadie te lo va a corregir, ¿no? Y eso es importante porque te da nombre, te da prestigio. Uno puede patinar, por supuesto, siempre, pero creo que eso es. Hay que regresar, a dar un paso atrás y hacer una noticia, pero que esté bien contada. Así es, y es interesante esto que has mencionado de cómo regresar o demorarnos un poco, porque claro, esta idea de las redes sociales es que todo sea muy rápido y efectivamente salen mensajes o salen información de la cual no necesariamente es válida y estamos aprendiendo de eso. Y en esta línea quería preguntarte, Pau, y mencionaste la palabra clickbait, que son estos como titulares así que para que la gente haga clic efectivamente, como ¿por qué crees que se difunden tanto? O sea, ¿por qué crees que tienen tanta capacidad de atraer a las personas estas como noticias falsas, por ejemplo, en la forma de clickbait? Porque apela a nuestras emociones, ¿no? Entonces, desde antes de la pandemia, en la pandemia, por ejemplo, mis papás están separados y ellos reciben mucha noticia ahorita por el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, recibo una noticia de, está pasando esto, están, no sé, estoy alucinando, pero es como que están matando gente en la selva por X motivo. Me lo mandan y tiene en la cabecera, ponte del portal de la BBC, ¿no? Está la noticia y está la noticia que para mí es claramente falsa. Y yo lo que he hecho es lo que trabaja Julio, ¿no? Es a los dos, porque claro, imagínate en la pandemia todo el tiempo libre que tenían, entren a Google, pongan el titular que ustedes han encontrado, ¿no? Hagan clic y van a ver que es una noticia falsa, ¿no es cierto? El otro día, ¿se acuerdan que mataron a José Luis Perales, al cantante, que dijo, yo estoy muerto, no estoy muerto? Que salió después.
a decir que no. Claro, o por ejemplo ahora cómo los agarran a los señores, a las personas de adultos mayores, ¿no? Gana $5,000 diarios desde tu casa sin moverte. Y lo que hacen es, haces clic y te estafan y te hackean el WhatsApp, qué sé yo. Pero es eso, el clickbait es el que te jala, te engaña y te metes a una noticia falsa. Y lo más grave es el spread, ¿no? El que todo el mundo la comparte, el que todo el mundo siente este pánico, el que todo el mundo sienta que no hay una necesidad de confirmar lo que está pasando. Y por eso es que ahora, digamos, en la pandemia mis tíos y un montón de gente que me mandaba cosas me dicen, bueno, ¿tú qué tanto me dices que ya, no, que ya a ver, ¿esto es verdad o no? No sé, pero eran como que sentían de que allí estaban aprendiendo, ¿no? Porque es como que yo soy la pinchaglobos. Quizá la noticia no es tan linda, o sea, digamos, no es tan grande ni tan pero eso es lo que es, tú lo vas a inventar. O sea, mejor vamos a, no sé, pues al mundo de la ficción, que es maravilloso, y ahí inventemos, pero uno enseña también a su entorno y va enseñando también a los demás. Y eso creo que es clave en general, ¿no? Definitivamente aprendemos de toda esta información que nos llega, ya sea por redes sociales, ya sea por medios de comunicación como la televisión, etc. Y esto tiene un impacto en las personas. Entonces, Julio, te quería preguntar, ¿cuál es el impacto que crees que está teniendo en las personas, especialmente en niños, niñas y adolescentes que están percibiendo toda esta información? ¿Y qué se está haciendo hoy desde la educación para tratar estos temas? Uh-huh. Bueno, las consecuencias pueden ser mortales, ¿no? Hay gente que puede morir a partir de una información falsa, de un medicamento que no es tal o de un producto que no sirve para determinada cosa. Entonces, en realidad, no hay tanta ciencia para combatir. Creo que la gran herramienta es instalar la capacidad de dudar y de cuestionar qué es la información, quién te envía la información, para qué te envía la información, y luego ya empezar a hacer esto que llaman ingeniería inversa, es decir, de construir un poquito las características de la información, en la línea del ejemplo que planteaba Paola hace un momento. Esto parece ser de un medio de comunicación muy conocido, pero si yo entro a Google, ¿voy a poder contrastarlo? Es decir, ¿voy a poder encontrarlo o no? Creo que si instalamos la duda, y eso tiene mucha relación con lo que estaban diciendo respecto de tomarse el tiempo que uno tiene que tomarse para estar convencido de que la información es correcta. Esta idea de, yo te la envío por si acaso, nada más, no estoy seguro de si es cierto o no, pero yo te tengo mucho aprecio, quisiera que la tenga. Eso es viralizar información, y creo que uno tiene una responsabilidad ética también. Entonces, creo que si valoramos la información como un bien público, como un derecho, que lamentablemente creo que nos hemos resignado a que ya cada uno pues informa, ¿no? No tienes agua, cómprate tu agua embotellada. No tienes buena información, pues contrata un servicio de información de calidad. Y eso es terrible, porque creo que el insumo básico para una sociedad democrática civilizada es tener medios con información de calidad. Y, por ejemplo, ¿crees que estos temas se están hablando en las escuelas? Claro, era la segunda parte de tu pregunta. Preferí evitarla porque la respuesta creo que la sabemos. No. Salvo algunos profesores y profesoras que evidentemente tienen con mucha convicción las ganas de formar ciudadanos, el tema de la formación de ciudadanía está en el brochure, está en el papel, pero creo que se hace poco al respecto, ¿no? Este tema de la cultura de liberación, de diagnosticar cómo nos informamos, creo que no. Y creo que hay una oportunidad, sin embargo, porque el currículo nacional, si es que hablamos del sistema educativo formal, plantea una competencia que los profesores reconocen como una competencia de tecnologías. Entonces dicen, vamos a llevar al niño, a la niña a jugar con la computadora. Y entonces ya estoy desarrollando esa competencia. No, la competencia habla de desarrollar capacidades críticas para interactuar con los medios de comunicación. Entonces un profe de matemáticas puede, por ejemplo, poner gráficas que aparecen en un periódico, en un portal web, y ver si esas gráficas están bien hechas, cuál es la fuente, en fin. Dígolo al profesor de matemáticas para que no se sienta que esto es misión o tarea de una asignatura, de un curso particular y de un profe en particular. Creo que es tarea de todos, dentro y fuera de la escuela, como tú bien decías, o sea, en nuestros grupos de WhatsApp, hacer ese ejercicio docente, y con nosotros mismos, por cierto, ¿no? Que no somos infalibles y somos igualmente vulnerables, pero creo que la vulnerabilidad se matiza un poquito cuando uno
se toma un tiempito para dudar, ¿y esto por qué me lo has mandado ahora? ¿De dónde viene? ¿Para qué? En fin, creo que por ahí va. Claro que sí, o sea, hay dos claves, pensamiento crítico y demorarnos, verificar, que tú ya lo decías, Paola, que habías trabajado esto, por ejemplo, con tus papis. Y en esta misma línea, vemos y sabemos que las noticias falsas pueden impactar de manera, sobre todo, negativa. Querías que me cuentes de tu experiencia en el periodismo. ¿Cómo crees que esta viralización, gracias a las redes sociales, está impactando, por ejemplo, el hacer las noticias y el cómo las noticias están llegando a la gente? Me estoy poniendo un ejemplo particular, por ejemplo, el Twitter, ¿no? Sale una noticia y tienes un montón de personas, pues, reaccionando muy violentamente a cosas de las que probablemente ni siquiera leyeron bien porque leyeron un titular, o a clickbaits, que son titulares para llamar tu atención. Entonces, no sé qué nos puedes decir respecto de eso. Yo creo que hay una suerte de ecosistema de la desinformación, digamos, en el sentido de que quieren instalar historias o quieren señalar, por ejemplo, las vacunas no sirven, ciertos temas que son difíciles, por ejemplo, el tema del aborto, o sea, el aborto libre en el Perú, la educación sexual integral, ciertas cosas que las cuales uno ni siquiera puede decirlas sin recibir una oleada de respuestas negativas. Y eso, digamos, en nuestro debate, digamos, normal, en el debate no está surgiendo. El Perú tampoco tiene una larga tradición democrática. Hay muchas cifras que son duras, pero hay que decirlas, ¿no? O sea, en 1979 recién todos los peruanos podíamos votar, todos, analfabetos y alfabetos. Y eso hace que nuestra tradición de conversar entre iguales sea de muy corta duración. Entonces, ese momento de votar en el cual los 3 minutos que dice Alberto Vergara, en el cual todos somos igualitos, no se respeta. Entonces, claro, los que votan son tontos. Entonces, desde allí yo creo que es una semilla que explica los tiempos recios que estamos viviendo en este momento. Entonces, la viralización de noticias falsas, decir que, por ejemplo, lo que se dice, ¿no? En los caviares, que son estos grupos no son ni de extrema ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, están llenos de defectos, viven de la teta del Estado, qué sé yo, sí afecta la vida cotidiana de la gente. Y lo digo porque también lo sufro en carne propia. O sea, a mi mamá, cuando pasaron las protestas sociales, un columnista del diario Perú 21 puso: tómense 5 minutos por el Perú. Puso mi correo, puso el correo de la corresponsal del New York Times y el corresponsal del Washington Post, y dijo: tómense 5 minutos por el Perú y manden a los editores de esos diarios, sean respetuosos, pero díganles que el trabajo que están haciendo sobre las protestas en el Perú está malo. Entonces, claro, tú dices, ¿qué onda, no? O sea, él quiere multiplicar por 0 lo que tú piensas, lo que no le gusta de alguien, y de frente lo empieza a viralizar por WhatsApp, ¿no? Ese es un ejemplo de nuestra antidemocracia, digamos, que vivimos también. ¿Cómo se responde a eso? Se responde más, en mi caso, ¿no? En general, yo siento que hagamos y enseñemos la importancia de una buena información, de una buena historia, de juntarnos con los que saben, de no sentir que, por ejemplo, los periodistas a veces, ¿no? Piensan que son como yo soy la verdad. No, entra desde la duda, ¿no? Habla con los chicos más jóvenes, habla con los grandes. Yo siento que eso es lo que nos está faltando, conversar entre iguales, pero además saber que te puedes equivocar. Y si tú vas construyendo tus historias y vas contando esas historias sin que haya esta suerte de soberbia preconcebida, puedes llegar a más gente, ¿no? Creo que eso lo vas haciendo cada día, pero no lo aprendes, o sea, en ningún lado. Yo no aprendí periodismo en la universidad. Yo estudié la carrera del futuro, o sea, antropología, y me formé en una redacción para ser periodista. Entonces creo que vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo, y yo creo que si esa respuesta en el Twitter, si tú no te sumas a los barristas a favor o en contra, sino vas contando historias, o sea, diciendo lo que eres, puedes ayudar. Pero claro,
también entiendo cuando la gente se abruma tanto con tanto insulto y decide respirar, ¿no? Que eso también me parece importante. Pero lo que tenemos que trabajar es conversar entre iguales, discrepando, pero sin tratar de anular al otro, que es parte también de nuestra cultura antidemocrática, ¿no? Es bien interesante esto de que efectivamente a través de un WhatsApp, a través de un Twitter, las personas se manifiestan entre sí de maneras que probablemente no lo harían en persona, ¿cierto? Y esto tiene que ver con todos los temas de ciudadanía digital y de cómo entendemos que el espacio digital también es una especie de interacción humana. Y aquí, Julio, justamente quería que comentes un poquito de esto, que se supone que el espacio digital nos debería permitir conectar entre más personas, pero que a la vez saca a lucir todos estos episodios que pueden ser de violencia, etcétera, que no pasarían en el espacio físico. No sé qué nos puedes decir de eso. Bueno, es que todo derecho viene con una obligación. Entonces, en la cabeza de muchos, las plataformas o las redes sociales son un derecho, cosa que es bien discutible. Se cae el WhatsApp o se cae el Facebook y la gente dice, ¿pero por qué? Etcétera. Es como que, no sé, pues la cevichería de la esquina ya deje de vender ceviche y uno diga, ¿pero por qué? Bueno, es un mercado y son empresas libres, ¿no es cierto?, de ofrecer o no ciertos servicios o tecnologías vulnerables que se pueden caer o no. Entonces, creo que el tema no está en las redes sociales o en las plataformas, sino en el sentido de nuestra participación en ellas. Y ese sentido tiene que ser discutido desde el hogar. Entonces tiene que hablarse también de las obligaciones, del sentido ético, de la responsabilidad que tenemos a la hora de querer comunicar o de comunicar efectivamente, porque algún impacto va a tener lo que comuniquemos. Entonces, esta idea de que todos jugamos a ser periodistas por el simple hecho de que tenemos una plataforma al alcance de la mano, creo que está dañando los cimientos ya dañados de una democracia tan endeble como la nuestra. Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Detenernos un poquito a pensar en qué estamos haciendo para trabajar desde una convicción más democrática, lo que es la identidad, la participación, la deliberación, dentro y fuera de las redes, que hoy son un conjunto. Hace poco que hubo este problema, más que un problema, un delito de algunos niños en un colegio por usar inteligencia artificial para trabajar con o vender, ¿no es cierto?, fotografías con desnudos de compañeros, etcétera. Tú ves luego la reacción del colegio, que sin personalizar y sin institucionalizar es un poco lo que piensa mucha gente. Esto ocurrió en el espacio virtual. ¿Qué es el espacio virtual entonces? Un espacio de nadie, un espacio donde yo pongo otro ejemplo clarísimo. Hace poco hubo participé en un evento y alguien estaba haciendo una suerte de casting o de postulación y su nombre me sonaba mucho. Entonces esa persona estaba hablando sobre derechos fundamentales y qué sé yo, y su nombre no me dejaba de sonar y decía, ¿de dónde conozco? Y luego recordé que, claro, tiene una cuenta en Twitter donde insulta a diestra y siniestra a todo el mundo. Entonces le dije a las personas con las que estaban, mira, bacán lo que ha hecho aquí, pero esa persona también es esta persona. O sea, el espacio virtual no es un espacio pues inconexo, aparte, donde uno tiene carta blanca para hacer lo que quiera. Allí creo que hay una responsabilidad que desde la normatividad, las reglas, las leyes, aunque sería mejor trabajarlas desde el sentido educativo, ¿no? Para evitar también leyes o reglas o normas que se vayan al otro extremo y que jueguen con la censura, que es algo también muy, muy difícil de tratar, ¿no? Claro, en este caso particular de los chicos del colegio privado que mencionabas, de la inteligencia artificial para las fotos, era increíble cómo, bueno, por un lado estaba el tema de no reconocer el tema y decir, era una broma, pero por el otro estaba toda esta posición de hay que quitar la tecnología de la escuela porque la tecnología es la culpable. Cuando en realidad no está la mirada de la tecnología es una herramienta y lo que tienes que enseñar es a usarla de manera crítica y ética. Y justamente eso es lo que hoy está faltando, que ya estábamos conversando. Y Pau, en la medida que lo que Julio comenta de esta responsabilidad por construir ciudadanía o por construir democracia desde los espacios que comunican a las personas, no sé qué nos puedes comentar respecto de la responsabilidad que tendrían o no tendrían tal vez los medios de comunicación de educar a las personas. Yo creo que en el debate de educar desde los medios, en ese debate
Yo siento que no, los medios no tenemos que educar a la gente. O sea, no es que lo que hagamos tiene un efecto, una influencia en el país, y etcétera, pero no nos den tanto poder para educar. O sea, no lo tenemos y tampoco tenemos que salir con esa bandera de educar a los demás. Creo que si cumplimos una serie de valores y una ética como medio para contar las historias, ser rigurosos y decir la verdad, ya es bastante en este momento, ¿no? Claro, o sea, es que es abrumador, ¿no? Si dicen que los medios vamos a educar, sería maravilloso tener ese poder que no tenemos, pero sí siento que si cumples esas reglas se puede, ¿no? Y retomando lo que ha dicho Julio, de que la gente a veces se desdobla entre estamos aquí los tres sentados y luego me voy a, no sé, pues a una plataforma, a Reddit, ¿no? Y empiezo a hablar de todo como si no hubiera estado aquí y despotricando, qué sé yo, diciendo cosas que no diría aquí directamente, ¿no? Que es mucha gente que no sabe lo que es la marca digital, ¿no? O sea, tu marca digital está en todos lados, así tú quieras o no quieras. Y a mí sí, con todos estos eventos de insultos y persecución, que a mí me impresiona es cómo nace un troll, o cómo se hace un troll. No se dan cuenta de la herramienta que tienen y se empiezan a poner a insultarte. Y tú dices, es impresionante la cantidad de insultos que puede tener una persona que cuando te la cruzas, la miras y dices, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto insulto? O sea, entiendo que no pienses como yo, pero de allí a ponerte todo lo que te pone, me hizo pensar en esta lógica de desdoblamiento. Ellos creen que a través del Twitter pueden decirte vela verde, y cuando están en la vida diaria, normal, no. Y allí, por ejemplo, he visto mucha gente, por esta investigación que hago yo del mazo Galicio, que parece infinita, pero parece que está acabando, había gente que trabaja en comunicación corporativa, en comunicación digital, ¿no? Y siento que no tienen esta cultura de saber que tu marca digital y lo que tú dices está ahí. O sea, formar a la gente para que pueda discrepar sin matarse es bastante importante. Y creo que consumir ciertos productos o ciertos medios hace que también, como este canal que se parece a Fox, que está en Perú, que hace que te vuelvas, o sea, que nuestros adultos mayores se vuelvan medio trolls, ¿no? O sea, y dividan el mundo entre blanco y negro y no se den cuenta de la gravedad de su discurso, porque cada vez se están extremando. O sea, cada vez uno escucha o uno los lee a ciertos familiares o gente que tú dices, o sea, brother, ¿qué te pasa? O sea, no entiendo. O sea, date cuenta que esto no es la vida. O sea, no está dividido así, la vida es más compleja. Es gente de tu familia que de repente no piensa como tú, pero esa brecha y esa educación que no la han tenido, en esa educación digital, ha hecho que ahorita sea tan, sobre todo Twitter, ¿no? Sea tan violento. Y creo que eso, la pandemia, luego las elecciones tan pegaditas y todo lo que ha venido después, ha hecho que ese discurso extremoso, que creo que no corresponde ahora, digamos, a la vida normal, no se está regresando, ¿no? O sea, y yo creo que allí es donde, digamos, la labor que hace Julio, ¿no? Es explicarle, nosotros desde los medios, pero es que es mucho más amplio que eso, ¿no? Puedo establecer una discrepancia que creo luego que no es tan discrepancia, sino es un matiz. Tú dices, los medios no deben tener esa tarea de educar. En primer lugar, legal y constitucionalmente la tienen, ¿no? Un medio de comunicación no es una tienda de zapatos, no es una frutería, por lo tanto, constitucionalmente tiene la labor de coadyuvar a la educación en el Perú. Pero luego tú dices algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. No es educar. No, coadyuvar es ayudar, primero reconocerse como un actor educativo. Los medios son actores educativos, queramos o no. Pero luego tú dices algo que creo que confirma esto y con lo que estoy totalmente de acuerdo. El medio tiene una misión. Basta con que el medio cumpla esa misión de garantizar que lo que dice es cierto y ahí ya está educando. O sea, enorme, no sé, responsabilidad que tienen los medios y que tienen que cumplir. El problema está en aquellos medios que dicen, bueno, pues esto... O sea, a mí me parece tremendo, esto ya para otro programa seguramente, pero este rollo del fact-checking,
que están tercerizando algo que es propio del ejercicio periodístico y una responsabilidad de los medios de comunicación. Como que yo diga, yo soy profesor, pero ahora, si quieres saber si lo que digo es verdad o no, entonces mejor contrata una empresa tercera que juzgue lo que yo digo. No. El hecho de que ahora todo el mundo piense que el fact-checking es la tercerización de la responsabilidad que ya tiene un periodista. Un periodista tiene efectivamente que dar la verdad o que tiene que buscarla. Entonces, yo, si te veo a ti o si veo un medio, es porque confío en la labor que realizan. No tendría que depender de un tercero que fiscalice lo que tú hagas. Entonces, creo que los medios, en gran sentido, muchos, están renunciando a esa obligación de tener que informar con la verdad, y se genera, y por eso es que cuestiono la idea del fact-checking, no como principio, yo creo que es un enorme servicio que se le hace a la ciudadanía, pero creo que esa es tarea de los periodistas y tarea de los medios de comunicación. Fact-checking es una sección, o sea, es como que, por ejemplo, hay un discurso, lo sometes a fact-checking, no tienes que someter a tu propio trabajo como periodista a tu fact-checking, porque obviamente que lo que tienes que hacer al hacer tu reportaje está sometido. Es que no es obvio, y porque no es obvio es que existen las instancias de fact-checking en muchos medios. O sea, lo que nosotros vemos como instancias de fact-checking son instancias que juzgan o califican o valoran lo que hace un medio de comunicación y dicen, este medio está divulgando mentiras, está divulgando cuestiones que no son reales. Por eso digo, creo que un medio de comunicación tiene esa misión y basta con que cumpla con esa responsabilidad para ya educar de manera formidable. Claro, lo que tú mencionabas al inicio, por ejemplo, Pau, de tomarte un tiempo, verificar la noticia, esperar a que llegue la persona de la oficialidad que efectivamente te diga que la persona es Sánchez o no es Sánchez, es algo que no todos los medios hacen y que ahora, al estilo fact-checking, creo que es una súper herramienta también especialmente para la comunicación en medios digitales, que todo es tan rápido, pero que claro, que no debería estar corrigiendo a periodistas en ese caso, porque los periodistas deberían ser fact-checkers por naturaleza. Así es, ¿no? Claro, validar su información. sí, por ejemplo, cuando me invitan a charlas de periodismo de investigación, ¿no? Entonces ¿por qué? Porque asumes que periodismo de investigación es, digamos, corrupción, terrorismo, pederastia, qué sé yo. Pero yo empiezo diciendo todo el periodismo es investigación, o sea, desde espectáculos, deportes, o sea, todo. No es que tú te sientas a escribir sobre Paolo Guerrero y ya, no, yo tengo que investigar de dónde viene, qué ha hecho, por qué lo ha hecho, qué sé yo, todo el periodismo de investigación. Entonces creo que también hay un tema también de errores de concepto, ¿no? Pero sí, para mí el fact-checking es una herramienta más, me hace gracia que sea ahorita como que tan en boga, porque en general yo creo que el nombre, o sea, la marca digital es una cosa, la marca del periodista también es otra y la marca del medio también. En la medida en lo que tú digas se va corroborando y no tengas y tienes un nombre construido en base a tus investigaciones, no pasa nada, ¿no? Pero no hay esta cosa, por ejemplo, tiene que haber límites también. Por ejemplo, hay un estilo que te entrevista, por ejemplo, ¿no? Hola Julio, buenos días. Se dice que eres un asesino serial, que te han visto ayer matando y además que en la mañana comes monitos fritos, qué sé yo. Tú para preguntar semejante barbaridad, eso nadie lo está cuestionando. O sea, nadie cuestiona esa metodología de mal periodismo. Porque claro, yo que soy periodista y tengo patente corso para preguntarte esa tontería sin medir lo que estoy diciendo. Pero ese es un método que se está usando mucho en el mundo del periodismo. Y hay otro método que, claro, que tiene que ver con la preponderancia de las redes sociales que dicen: yo no soy comunicador, yo no soy periodista, así que no importa, yo puedo entrevistar a cualquiera y le puedo hacer las preguntas que yo quiera, porque como no soy periodista, bueno, tómalo, déjalo. O sea, se utilizan mal las herramientas. La típica de difundir una información y decir, bueno, es mi opinión porque yo no hago periodismo de investigación. Eso lo he visto en TikTok, como que difunden una noticia y dicen, bueno, pero al final es mi opinión, yo solamente estoy como dando mi perspectiva. Es como... Claro, no será legalmente, digamos, sancionable, pero igual estás difundiendo una información errónea, ¿no? Yo creo que sí es legalmente sancionable. ¿Sí? Por ejemplo, opinión. Si tiene que ver con salud, por supuesto. Claro. O sea, sí es sancionable. Y tiene que ver con los conceptos que tienen que ser estudiados desde muy corta edad, ¿no? O sea, ¿qué es una opinión? ¿No es cierto? Decir que este set es bonito, es subjetivo. Ahora, que en este set se cometen crímenes, eso no es una opinión. O sea,
¿Cuándo aprendemos eso? Lo aprendemos o cuando alguien nos denuncia o eventualmente si estamos en un escándalo, pero mira qué bonito sería una clase o una conversación familiar respecto de la calidad de la información. Oye, eso que acabamos de escuchar, ¿qué es? ¿Es información? ¿Es una opinión? Creo que instalando estas pequeñas duditas se puede ir generando una capacidad crítica que nos permita ser mucho más capaces, hábiles, intuitivos frente a los medios y bajarle ese nivel de vulnerabilidad, porque en el ejemplo que tú dabas, de que yo comía monos y qué sé yo, ahí cualquier televidente que tiene esta lógica, lo primero que podría preguntarse es ¿y quién dice? ¿No? Porque todos partimos de la idea de se dice qué, pero nadie casi te pregunta ¿y quién lo dice? O sea, la gente como empieza a establecer una defensa cuando en realidad ahí eso está viciado de origen, porque tú efectivamente no me estás señalando cuál es la fuente. Preguntarnos por la fuente es una pregunta tan obvia y tan poco común que bastaría para empezar a generar filtros. Pero claro, pero por ejemplo yo te digo, ¿no? A ver, ¿cuántos monitos te has comido esta mañana? ¿Ya? Y tú obviamente me vas a decir, o sea, estás absolutamente mal de la cabeza, ¿qué problema tienes? Y te exaltas. ¿Por qué se exalta? ¿Qué problema tiene? Claro. No le gusta que yo le haga preguntas. Yo soy periodista, la que pregunta soy yo. Y entonces, claro, estamos hablando de otra historia. Porque lo que quieres eso es picarte, ¿me entiendes? Sí, y nuevamente volvemos a la reacción emocional frente a las fake news. Entonces, es una noticia falsa, es una información falsa y que te va a generar cierta disposición emocional. Entonces, claro, parte además de cuestionar la noticia es el trabajo de entender que el pensamiento crítico es la manera de responder a estas cosas antes que la emoción, ¿no? O saber cuestionarte a ti mismo también. Y eso, claro, ¿dónde se aprende? En verdad, hoy no se aprende en muchos espacios. Entonces, sí, no, y además hay una cosa muy peruana, muy de nuestra cultura antidemocrática, que es cancelarte antes de que hables. O sea, no ataco la idea, sino ataco a la persona, ¿no? Entonces, multiplicarte por cero es como parte de hasta de nuestro ADN. Es bien loco porque es como, no, porque ya, caviar, globalista, rojo, lo que sea, pero ya no tienes opinión, tu opinión ya no importa, ¿no es cierto? Y se hace aquí en Perú, pero se hace en muchísimos lados también del mundo, ¿no? Por ejemplo, en la semana pasada se cumplieron 20 años del informe final de la Comisión de la Verdad. Suena bien largo lo que estoy diciendo, pero nadie, o sea, en los medios grandes no se trató el tema. Y es una pena, pero ¿por qué? No, digamos, porque han decidido que ese tema ayuda a que el terrorismo, que en esa comisión no se habló muy bien de los policías que capturaron a Abimael Guzmán y eso va a hacer que el terrorismo regrese. Estoy inventando, pero es básicamente lo que decían. Sin pensar en 17.000 testimonios de gente en los que están policías y familiares de militares que habían sufrido la violencia, que hay más de 21.000 desaparecidos, que hay mucha gente todavía esperando respuestas, ¿no? Y eso hace que tú veas que tenemos un discurso, vivamos un debate mutilado de vacíos. Y desgraciadamente eso se construye entre todos. O sea, no lo hace un solo medio, no lo hace una sola influencer, nadie. Y eso creo que es parte de lo que nos está faltando. Tenemos un debate mutilado de lo que se concibe como democracia, ¿no? Y ya para ir pasando a esta sección última de conversar, ¿qué podemos hacer propiamente desde la educación? Hemos hablado de varias herramientas y experiencias que podríamos estar generando y considerando que estamos en un país con un currículo que, si bien habla de una competencia de tecnología, la competencia 28, propiamente no tenemos una formación tan sólida en docentes para que puedan guiar estas conversaciones o siquiera para que lo puedan manejar, y en la mayoría de espacios no tenemos tanto acceso a tecnología tampoco. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar, por ejemplo, para hoy yo soy docente de secundaria o tal vez de universidad? ¿Qué podría yo estar haciendo con mis estudiantes? Yo creo que el proyecto educativo nacional, por ejemplo, que es nuestra gran política pública, poco atendida, poco observada, poco discutida, pero que existe, habla de una formación hacia una ciudadanía plena. Entonces creo que coincidimos que no hay posibilidad de formación ciudadana sin hablar de los medios de comunicación y las tecnologías que nos atraviesan. Bajo esa premisa de educación mediática o de alfabetizar mediáticamente como una cuestión de ciudadanía,
creo que hay otras convicciones como la de pluralizar las fuentes informativas, ¿no? Y eso es costoso, doloroso, porque a quién le gusta estar leyendo algo con lo que no está de acuerdo o que puede invitarlo a reflexionar sobre lo que está en la vereda contraria, ¿no? Uno más bien lo que hace, esto está recontraestudiado, es confirmar sus propios sesgos. Entonces yo armo un entorno informativo a la carta que dialogue perfectamente con mis intereses. Entonces yo tengo esta convicción sobre la vida, tengo esta posición sobre ti o sobre ti, no me interesa nada que cuestione esa posición y entonces solo me alimento de un tipo de fuente. Eso es dañino porque hace que el cerebro pues se atrofie, para decirlo de manera básica, ¿no? Ahora, esa convicción de pluralizar las fuentes tiene que ver también con la vocación democrática de investigar de dónde viene la información y de entender que esa vocación es la que me habilita para opinar. También vivimos en un país, podemos discrepar, pero todo el mundo piensa que tiene derecho a la opinión, que tenemos derecho a la opinión, pero para llegar a opinar hay que informarse mínimamente. O sea, a propósito de lo que estabas comentando, de los 20 años de la CBR, muchos de los comentarios iban en línea de gente que no había ni siquiera abierto la primera página de ese informe. Entonces, ¿tú puedes hablar sobre un informe que no has leído? O sea, ¿te sientes en esa capacidad? Entonces, yo creo que todos estos elementos y herramientas no tienen que quedarse en pequeños trucos que son importantes, sino que tienen que retroceder hacia una formulación más del tipo de sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Ya si queremos ir a cuestiones más prácticas, existen muchísimas herramientas, set de recursos para trabajar en el aula. Yo lo que le diría a un docente, y hablo como docente y como alguien que trabaja formando docentes, es, en primer lugar, pensar los medios como un actor importante de nuestra cultura, ¿no? Entonces tienen que ser parte de nuestro objeto de estudio. En segundo lugar, que todos los códigos son igual de importantes. La escuela sigue siendo, y la universidad sobre todo, espacios escriturocéntricos, librocéntricos, donde el video, lo sonoro, etcétera, son como cuestiones accesorias, complementarias. No, son parte de la cultura. Entonces, en la medida en que queramos incorporarlos, ahí es que los docentes empezamos a sufrir porque yo quisiera utilizar un video, pero no tengo idea cómo incorporarlo, luego cómo evaluarlo. Entonces, creo que hay mucho que hacer en la formación inicial docente y ahí hay una llamada directa al Ministerio de Educación, a la formulación de políticas públicas en formación docente también. Y creo que eso ayudaría muchísimo a también oxigenar un poquito la escuela, ¿no? Que a veces se queda en muchos deber ser, ¿no? En muchos formalismos, en muchos formulismos, pero que no ataca lo central que es la ciudadanía mutilada que estamos teniendo el día de hoy. Gracias, Julio, y coincido con todo lo que has dicho. Pau, y si lo vemos desde el hogar, desde la familia, tú ya hablabas de ejemplos que has hecho pedagógicos con tus padres, ¿qué recomendaciones podrías darle a las familias y a los mismos jóvenes y adolescentes que usan, que son consumidores de noticias, para poder combatir las noticias falsas y para poder construir esta ciudadanía? Una de las cosas que hemos tenido justo esta semana con mi hija, que es adolescente, ella había visto algunos episodios de gente que le reclama en un parque, ¿no? Que le reclamaban a las señoras que estaban limpiando y le pareció injusto y se metió y empezó a preguntarme por qué pasaba eso, ¿no? Entonces yo de verdad que, claro, no sabía cómo, desde dónde, desde qué lugar explicarle o decirle o empezar. Yo le dije, mire, quizás busquemos estas películas, quizás veamos estos libros. A mí me ayudó mucho a entender este país, no sé qué, si leía estos 4 autores, hay cuentos, ¿no? Y justo coincidió que en su colegio están leyendo a Julio Ramón Ribeiro. Entonces, Isabel encontró directamente el cuento de lo que acababa de ver en el parque y me dijo, pero estaba acá. Y le dije, pero esto es ficción, eso es lo que se nutre la realidad, ¿no? Entonces, claro, tampoco que sea un especialista, pero sabía que iba ahí. Entonces le dije, mira, estos libros, estas películas. Y fue súper bonito hacer como match, porque a veces como papás
¿me entiendes? Uno está en su ruta, ellos también, y no encuentras, y tan bonito fue que hace 2 días me dijo, quiero hacer un corto de 2 adolescentes yendo por Lima, pero todas las Limas para ver qué está pasando. Y obviamente, aparte de babear, ¿no? Entonces le dije, o sea, sí, me parece bien, pero también, bueno, no todos los problemas o no todas las, no todas las dudas que tengas las vas a resolver de esa manera, ¿no? En este caso ha sido increíble que haya pasado esto y que tengas el cuento a la mano y qué sé yo. Y creo que lo que tenemos que hacer es educar, si educamos a nuestros entornos en qué es falso, qué no es falso, y el daño que hace, porque sí afecta a nuestra vida cotidiana, o sea, que sí llega, o sea, si alguien te está difamando, yo que he tenido muchas portadas en contra, sí afecta a la familia, sí afecta a los demás, ¿no? Y eso creo que abona en el sentido de decirles, no crean a los medios todo lo que dicen, porque es verdad, o sea, hay que hacerlo, o sea, hay que decirles que no todo lo que dicen los medios es bueno, o sea, no es que sea bueno, tienen que tú formarte en que tú puedes leer todos los periódicos. Por ejemplo, yo lo que hago es los fines de semana tengo todos los periódicos y saber perfectamente de dónde viene, por qué viene, qué sé yo, ¿no? Pero es importante saber de lo que se está diciendo, pero formarte críticamente, o sea, yo creo que lo más valioso de un medio de comunicación es tener lectores críticos. Pero una cosa es tener lectores críticos y otra que digan, no, tú mientes, ¿no? O sea, no sé, para mí mi impresión, o sea, digamos, si yo tuviera un lector, o sea, los que leen los medios grandes, ¿no? Los medios grandes dicen, bueno, que esto va por aquí, pero te vas formando, no es que ellos me van a guiar, tú te vas formando. O sea, tú lees un editorial del Comercio, de La República y dices, bacán, me parece muy bien lo que ellos exponen, yo estoy formando lo mío, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Pau. Nos quedamos con algunas ideas, y en verdad en este caso son varias, así que empecemos. Primero, yo creo que lo que Pau mencionaba y Julio también estuvo de acuerdo, es los medios de comunicación, aprendemos de ellos, nos educan intencionalmente, no nos educan intencionalmente, su responsabilidad está en informarnos. Y eso ya es una educación estricta, responsable y crítica que nos están proveyendo, así que tienen esa responsabilidad y eso es bien importante que como televidentes, como usuarios de las redes sociales, sepamos cuestionar esa responsabilidad y sepamos identificar de manera crítica cuando estamos recibiendo una información válida o no. En segundo lugar, es herramientas que podemos usar o cuestiones que siempre tenemos que recordar cuando nos aproximamos a la información, es la pluralización. Tal cual. Es decir, si yo sigo un tipo de contenido siempre en mis redes sociales, pues obligarme a seguir un tipo de contenido también del que no estoy de acuerdo, pero que puede alimentar mucho mi visión de un problema. Entonces, sí, pues nos cuesta, sí, no quiero escuchar a la persona que estoy en desacuerdo de, pero de repente esto me puede ayudar con mi capacidad de cuestionar. Y en el aula, creo que es muy importante tener estas herramientas súper chiquitas y súper prácticas de, primero, saber cómo cuestionar una fuente, enseñarle a los chicos que hay la posibilidad de verificar, enseñarles las 5 preguntas básicas para identificar una noticia falsa, que de hecho tenemos un material que lo vamos a dejar a disposición para ello. Y, bueno, formación inicial docente, por supuesto, porque necesitas un guía que te ayude en esto. Y tanto en el aula como en la familia es importante abrir estos espacios de diálogo sobre temas que tal vez puedan desatar controversia, sobre temas que tal vez nos puedan llevar a cuestionarnos nuestras propias posiciones, pero que solamente conversándolos vamos a poder llegar a tener una opinión, digamos, más crítica, más informada también al respecto. Entonces creo que son como algunas cositas que les queríamos dejar en este episodio. Agradecerles a Julio y a Pau nuevamente. Julio, no sé si quieres agregar algo. No, un gusto, gracias por el espacio, porque tenemos que poner en la agenda pública este tema del que estamos discutiendo y convencer a los no convencidos, es decir, evangelizar fuera de las iglesias, entre comillas, y tratar de que sea parte de la conversa cotidiana, ¿no? Sí, y yo creo que me quedo que es importante también eso de lo que acaba de decir Julio, pero también el viralizar, hacer el slow news, o sea, la noticia que está bien pensada, bien presentada, o sea, hacer la pausa como algo importante y olvidarte del clickbait barato. Gracias, Pau, gracias, Julio, y gracias a ustedes
que nos están viendo en YouTube o escuchándonos en sus canales favoritos de podcast. La tercera temporada del podcast Transformando la Educación de Más Educación PE llega gracias al apoyo de la Fundación Naumann. No se olviden de descargar el recurso educativo completamente gratis para familias y docentes sobre este episodio que hemos tenido y tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.